Jerusalén? Aquí en Canaán estaba habitada, no nada más estaba lista la tierra para el pueblo, sino dice que había varias tribus, varios clanes. Uno de ellos eran los fereceos, ¿sí? Los heteos, los hititas. Ajá. Entonces esta tierra no estaba despoblada. Esta tierra tenía varias tribus o familias o lugares que el pueblo de Dios tenía que conquistar. Entonces, en los 66 libros de la Biblia, 66 libros, es lo que tiene la Biblia. Encuentras nada más que Dios está buscando a su pueblo. Al pueblo que le sirva, al pueblo que le busque, al pueblo que le sirva en espíritu y en verdad. A ese es mi pueblo. Dice, yo seré su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Ajá. Entonces, en los 66 libros de la Biblia nada más se prometen dos lugares: Canaán y la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Es donde va a morar el pueblo de Dios. Aquí nos van a salir varias preguntas, ¿sí? Canaán representa, hermanos, lo que tú vives aquí en la tierra. Donde te mueves, tu casa, tus bienes, los lugares que Dios te ha dado, las cosas que Dios te ha dado, pocas, muchas, nada, ¿sí? Representa Canaán. Pero Canaán, ¿qué tenía? Siempre el Señor siempre le alentó a su pueblo, le dijo, yo esta tierra de Canaán se la heredo, se la doy a mi amigo Abraham. Y a eso se llama el primer pacto. Ya lo estuvimos estudiando en Génesis 15. Cuando Abraham va a presentar sacrificio, en Génesis 15, todo ese capítulo es el antiguo pacto. Es donde Dios hace el pacto. ¿Sí? Entonces, con este pacto, primer pacto, Jehová, bendito sea su nombre, le da por heredad a Abraham la tierra de Canaán. Ajá. Número 1. Pero con el nuevo pacto que nos acaban de predicar en el culto del día sábado, ¿sí? Se habló de un nuevo pacto y dice el apóstol Pablo, ese es un mejor pacto. Ahí lo dice en Hebreos desde el capítulo 8 al 10, que tenemos un mejor pacto, no hecho por manos humanas, no por machos cabríos, no por sangre ajena, sino ahora tenemos un mejor pacto, un nuevo pacto, por la sangre del Cordero, por la sangre de aquel que se dio por nosotros, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿sí? Nosotros, ahí en Hebreos, vamos a señalar capítulos, no puedo celebrar un versículo, todos esos capítulos para poderlos entender, nos tienen que llevar desde el capítulo número 8 hasta el 10, donde nos habla de un nuevo sacerdote, un sumo sacerdote, un sacerdote que su ministración es permanente y es agradable ante el Padre. Vemos a un templo ya dividido, un velo ya rasgado de arriba hacia abajo, para que podamos acercarnos esta noche confiadamente al trono de su gracia. Amén. Nosotros no nos esperamos un año para acercarnos y pedir perdón por nuestros pecados, como se lleva en la fiesta del Yom Kippur, ¿sí? Esa fiesta oscila en el mes de octubre. Entonces, cada mes de octubre el pueblo se prepara para el Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, donde el sacerdote entraba a estos lugares a representar el primer pacto.
El pueblo judío eso es lo que quiere ahorita. Ellos, hermanos, ahorita ya se están preparando para presentar sacrificios. Ya hay videos de levitas que empezaron a tocar las trompetas, que empezaron a cantar en Jerusalén, que ya incluso pastores están preparando las ovejas para el sacrificio ahorita. ¿Y eso qué te quiere decir? Que pronto se va a levantar el tercer templo y se van a presentar sacrificios. Pero te digo una cosa, nosotros lo escucharemos, pero no lo veremos, porque antes de eso seremos arrebatados. Amén. Antes de eso, de que ellos presenten el sacrificio, consagren el templo como así lo consagró Salomón, ¿verdad? Este majestuoso templo que siempre se los he enseñado, el templo del rey Salomón, edificado para el Señor. ¿No te gustaría edificarle una casa del Señor así? Y que tú pusieras el oro, la plata, que tú pusieras las piedras preciosas y que Dios te diera el diseño para que le dijeras, te voy a construir tu casa. Salomón tuvo ese grande privilegio, bendito sea el Señor, que pudo establecer un templo. Amén. ¿Y tú lo podrías construir ahorita? Ahorita este templo ya no es para nosotros. Este templo se guarda. Este templo ya se edificó, incluso ya se quemó y se destruyó. El Señor Jesucristo dijo, de cierto te digo que no estará piedra sobre piedra. Y en el año 70 el templo remodelado por Herodes fue quemado y destruido por el emperador Tito. Al año 70 de nuestra era. Pero tú puedes edificar una casa mejor que esta, porque estas son piedras duras. Y dijo el Señor que Dios nos daría un corazón de carne para poder construir un santuario. Y es lo que yo quiero lograr en este año, hermanos, en esta sesión, ¿verdad? Que tú cuando digas estoy edificándole casa a Jehová, no te refieras a un templo material. Si lo puedes hacer, gloria a Dios. Pero ahorita nos estamos refiriendo al templo espiritual, al que cuesta más trabajo. Amén. Te estoy haciendo un pequeño resumen, hermano. ¿Qué me prometió Dios a mí? Yo voy a decir, no, yo no soy judío, yo no voy a heredar Canaán. Entonces, ¿por qué Dios lo puso en la palabra de Dios? ¿Por qué se identificó con Abraham y le dijo, te voy a dar esta tierra? Y no estaba hablando del cielo, ¿o sí estaba hablando del cielo? Estaba hablando de una tierra donde fluye la leche y la miel, donde 12 espías que fueron enviados por Moisés para espiar, ellos estaban aquí en el desierto y 12 espías se metieron a Canaán y vieron lo que se producía ahí. Y dice la palabra de Dios que entre 2 hombres tenían que cargar los racimos de uvas porque era imposible que un solo hombre pudiera cargar esos racimos en sus lomos. Y dijeron, sí, ciertamente es una tierra bendecida, fluye leche y miel, ¿sí? Pero ¿saben qué? No está deshabitada. Ahí viven los hijos de Amalek. Y Amalek eran gigantes, hermanos, que medían más de 6 metros, que tenían más de 6 dedos. Eran unos monstruos. Y el pueblo de Dios salió con la esperanza, creyéndole al Señor, abandonaron Egipto, cruzaron el Mar Rojo, se metieron 40 años al desierto y después entraron a Canaán. Las promesas de Jehová se cumplen, hermanos. Todas las promesas que Dios te ha dado son fieles y verdaderas. Pero a veces nuestra desesperación hace que dude. Nosotros necesitamos, hermanos, adentrarnos y saber qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, este es el panorama. El pueblo de Israel, cuando salió de Gosén, se fue a Sucot, cruzó el Mar Rojo y se metió al desierto. ¿Sabe usted cuánto se tardó el pueblo de Israel para hacer el tabernáculo? 1 año. 1 año.
No saliendo de aquí inmediatamente ya hicieron el tabernáculo y bajaba la nube que tú puedes ver en la proyección. Una idea de lo que se veía, hermanos. El pueblo de Israel se tardó un año y en ese año fue trabajado un proceso. Y es lo que quiero que escribas ahí en tu cuaderno con las letras más grandes que te quepan en tu cuaderno, ¿sí? Y ponle, el desierto quiere decir proceso. Lo que podía pasar a 400 kilómetros, ya les dije que era la distancia entre Egipto y Canaán, 400 kilómetros. Lo que yo podía recorrer en un mes, ahora Dios dice que lo tienes que correr en 40 años. Desierto quiere decir proceso. Yo no puedo salir de Egipto aunque tenga todo el corazón y decir, sí, yo renuncio a todo. Ahorita vamos a ver a qué tenemos que renunciar. Yo no puedo aspirar a un ministerio si antes no llevo un proceso para poder heredar Canaán, para poder ministrar delante de Dios. Yo necesito vivir ese proceso, caminar, pero no voy a caminar solo. Voy a estar caminando un mes. No, puedo estar caminando 40 años. Y Dios me va a enseñar. Hermano, como si a mí me dicen que el desierto es desolación, perdición, el desierto es angustia, es persecución, etcétera, es aflicción, es enfermedad. No, hermanos. El desierto es para que en cada lugar donde tú te pares, Dios se muestre y te enseñe quién es Él. Amén. ¿Sí entendemos más o menos? Yo no puedo salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, aunque las paredes se abran y vea que la tierra está seca y puedo cruzar, ¿sí? Mientras Dios está soplando vientos del oriente. Y bueno, ya salí, ya no me ahogué, pero ahora caigo en un desierto. Y el desierto quiere decir proceso, ¿sí? Proceso. Para poder heredar Canaán. Entonces, Canaán quiere decir, hermanos, lo que tú tienes en esta tierra. La bendición de Abraham también te alcanza a ti. ¿Por qué? Yo no soy judío, pero sí soy linaje de Jesucristo, y Jesucristo es judío. Y dice la palabra de Dios que nos injerta a Él, como cuando tú injertas un árbol, tú injertas un higo, y hay un proceso para que injertes el higo. Tienes que saber el momento, tienes que saber dónde tienes que cortar, qué cera le vas a poner para que no le entre el aire, que no entren gérmenes, que no entren hongos, que no entren bacterias y echa a perder lo que tú injertaste. Y nosotros somos injertados en Jesucristo. Amén. Y cuando se injerta un árbol, quiere decir que el fruto que va a salir de ese injerto, ¿cómo va a ser? ¿Peor o más bueno que el primero? Más bueno. Tiene que ser mejor. Nunca vamos a decir que vamos a ser mayores que nuestro Señor Jesucristo. Dios nos guarda. Pero sí sabemos que vamos a ser de su linaje. Y dice, le dijo a los fariseos, ¿sí? En cierto momento le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las cosas que Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? Sacrificios y holocaustos, altares en los montes. Ya no se hable del diezmo, ya no se hable de las ofrendas, ya no se hable de que fue un linaje escogido para real sacerdocio, porque de Abraham salió el pueblo levita. Amén. De ahí salió el pueblo de Judá para reyes. Amén. Ahora yo no soy levita, yo no soy de la tribu de Judá, pero la palabra de Dios dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes.
¿Por qué? Porque somos injertados en Jesús. Yo no me voy a venir a injertar a una enseñanza judía, aunque es lo mejor que puede haber porque es en contacto directo con el Señor. Pero sí me voy a poner en la palabra del Señor, lo que le llaman la Torá, que son los primeros 5 libros de la palabra de Dios, que nosotros lo tenemos en la Biblia también. Sí me voy a parar en lo que hablaron los reyes y los profetas, pero también me voy a parar ahora. Ya no solamente aspiro a heredar Canaán, ahora aspiro a heredar la nueva Jerusalén. ¿Canaán dónde está? ¿En qué parte del mapa está? ¿Existe geográficamente el lugar? ¿Hay una tierra de Canaán? ¿Existe Jerusalén? Sí. Sí, hay viajes a Jerusalén, hay un templo que se quiere edificar ahí, hay hombres y mujeres que están buscando al Señor, el mismo Señor Jesucristo recorrió esas tierras, sí existen aquí en la tierra. Amén. Pero ¿dónde está la nueva Jerusalén? Y es a donde quiero entrar. ¿Dónde está la nueva Jerusalén? ¿Está aquí en la tierra? No. Está en los cielos, ya no la pusieron más difícil. Entonces yo voy a ser bendecido conforme a la bendición de Abraham, porque soy coheredero con Cristo juntamente con él. Amén, dice la palabra. Entonces yo debo de ser bendecido en mi trabajo. Hagas lo que hagas, debes de ser bendecido por Dios. A la hora en que tú sirvas de comer en tu casa, tú vas a ver que el pan se empieza a multiplicar y puede ser vasto y todavía das para otras personas que no son de tu familia. Empieza la multiplicación, empieza, hermanos, esa bendición de parte de Dios, de que dice que todo lo que pisara la planta de tus pies, Dios te lo daría. Todo lo que tocaran tus manos iba a ser multiplicado. Y si tú quieres ver las bendiciones que Dios da, ve Deuteronomio 33, ¿sí? Ve Deuteronomio 32 y tú vas a ver ahí cómo se abren las fuentes para el pueblo de Israel. Esas mismas fuentes no son nada solamente para ellos. Esas mismas fuentes son también para nosotros, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque eres linaje de Jesucristo y en su linaje dice la palabra de Dios que en el linaje de Abraham todas las naciones, todas, no nada más una, todas las naciones iban a ser benditas. Amén. Entonces, para que yo llegue a Canaán necesito tener un proceso. Pero ahora, ¿qué tal si borro la palabra Canaán y ya te la cambio por la nueva Jerusalén? ¿Cambia todo este concepto? Ahora Egipto se llama mundo. Ahora el Mar Rojo se llama bautizo. ¿Pero qué te crees? El desierto sigue siendo desierto. Es lo que no te podemos quitar. Hay un denominador. Para buscar Canaán tengo que pasar el desierto. Para llegar a la nueva Jerusalén, ¿qué debo de pasar? El desierto. Si entendemos cómo, Dios le bendiga, si entendemos la palabra, amén. Entonces este proceso va inherente para tomar mi tierra, Canaán, y para vivir en la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén dice la palabra de Dios que ya no hay tierra, ya no hay desierto, ya el sol ya no se ocupa, la luz del sol ya no se ocupa, la luz de la luna ya no se necesita, ya solamente existe. Es más, ni está habitada por Amalek, ni está habitada por Satanás, que el Señor lo reprenda, ni está habitada por nadie. El único que habita ese lugar es Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo,
y su pueblo. Me decía una persona, ¿sabías que el Señor Jesucristo ya tiene novia? Y yo me quedé pensando. Y luego la pregunta dice, ¿conoces a la novia? Y yo me quedé pensando. Entonces el Señor Jesucristo ya tiene novia. Y la novia eres tú y yo aquí. Amén. La que se está preparando con lino fino, limpio y resplandeciente para poder llegar a la nueva Jerusalén. Aquí el detalle es que si tú lo crees. Mira, hermano, a mí me costaba mucho trabajo. Dice, yo si soy varón, ¿por qué voy a ser novia de Jesús? Y eso batallé 3, 4 años, hermanos. Ahora ya no, mi boca se abre sola. Yo soy la novia de Cristo porque soy iglesia, no soy hombre. ¿Sí? En el sentido, dentro del cuerpo de Cristo soy la novia del Cordero. Amén. Y la novia del Cordero heredó, es hecha, ¿por qué? Porque heredó un nuevo pacto. Y ese pacto ya no es con sangre ajena, según Hebreos 8, de capítulo 8 al capítulo 10. Ahora esa novia puede decir, yo voy a Jerusalén. Mi casa no está aquí en esta tierra, mi casa es en la nueva Jerusalén. ¿Y quién compró esa casa? Cristo Jesús. ¿Y cuánto le costó? Su sangre. Eso es lo que le costó. Sangre preciosa, sangre bendita, sangre de un inocente. Sangre aprobada por Jehová, no por otra naturaleza espiritual o material. No quiero hablar nombres. La sangre bendita del Señor fue suficiente para decir al Padre, yo he pagado por ellos. Sí, Alexis. Hebreos es capítulo 8. Son capítulos, del 8, 8 y 10. del capítulo 8 al 10, ahí nos vamos a tardar un poquito en leerlos, pero es lo que les estoy diciendo. ¿En verdad yo quiero entrar a Canaán, en esta tierra? Sí, yo quiero entrar, yo quiero ser bendecido. ¿No buscas la bendición de Dios? Todos los días no oras para que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga de ti misericordia. No lo hacemos todos los días, sí lo hacemos. Y Dios contesta, sí, Dios contesta, hermano. Dios contesta. Pase lo que pase, Dios contesta, hermano. A nosotros nos hicieron una extorsión apenas, hermanos. 200,000 pesos nos quitaron el sábado. Amenaza. Mientras estaba orando por Aislinn, estaba entrando el mensaje de una amenaza y una extorsión. Y yo escuchaba, yo sirvo al Señor, el Señor es el que me bendice, Dios guarda de mis enemigos, sí, amén, gloria a Dios, ¿quién cree? Sí. Y cuando yo estaba ministrando, entra ese mensaje. Y eso fue el sábado. Por eso va a dejar de reinar Dios. De ninguna manera. Jehová reina. Ante esas circunstancias, Jehová reina. ¿Cómo estarán esas personas? Pues riéndose. Ganamos. Pero el Señor me enseñó. Faraón creyó lo mismo. Y cuando tú vas avanzando en seco, Faraón pensó que las aguas también se habían abierto para él, siendo de Egipto. Ya por eso les digo, Egipto no heredará las cosas sagradas de Dios. Los que estamos profesando las cosas del mundo no vamos a agradar a Dios, por lo tanto nos van a desechar. Por eso ahorita es quitarse todo eso. Y Dios me decía, así como Faraón fue correteándolos, siguiendo a mi pueblo, piensa que ya ganó, pero yo soy el que doy la última palabra. ¿Usted cree que mi ánimo, mi casa se desanimó? Que nos pusimos a chillar y a reclamar. No, hermanos, nos pusimos a cantar, nos pusimos a adorar, nos pusimos a bendecir y decimos, Señor,
tú lo sabes todo, tú reinas. Punto, se acabó. Ni hay luto en nuestro corazón, ni hay aflicción, ni hay ruptura, no hay nada. Lo único que está en nuestro corazón es que Jehová reina. Ese es mi desierto ahorita. Ese es mi proceso. Y ahorita me tengo que levantar aquí y ver la gloria del Señor. Entonces no pensemos, hermanos, que porque estamos aquí en la casa de Dios, todo nos va a ir de maravilla y de gozo. Quien te predique eso no sabe lo que está hablando. Y que el Señor tenga misericordia y que abra sus ojos y sus oídos, y antes de que venga Jesús, le revele el Espíritu Santo el buen camino para que sea salvo. ¿Por qué? Porque te voy a decir esto. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo? Al Señor Jesucristo también lo metieron al desierto. Faraón, Éxodo 14:3, ¿qué piensa Faraón de nosotros? Porque estamos acampando aquí. Aquí hay montes, aquí hay valles, ya hablamos que hay desolación y muerte, hermanos. Y Dios dice, vas a acampar ahí y me vas a esperar hasta que yo te saque de Israel. Amén. Entonces yo estoy parado aquí. ¿Cuál es el pensamiento de Faraón? ¿Qué dice? Éxodo 14:3. ¿Qué pensó Faraón? A ver, fuerte, hijo. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Amén. ¿Ese es un pensamiento de Dios o es un pensamiento humano? Humano. El Faraón. ¿Quién es el Faraón? Vamos a identificar personajes. ¿Quién es Faraón? ¿Quién es el Faraón? Es Satanás. Ese es Faraón. Y este incircunciso dice, porque Faraón dirá, ¿de los qué? De los hijos de Israel. Una cosa debe de saber el diablo, hermanos, que el Señor lo reprenda. Lo que debe de saber el diablo es que este lugar está habitado por hijos de Dios. Amén. Nosotros somos linaje de Dios, un pueblo de real sacerdocio, una nación santa, un pueblo apartado para el Señor. Eso somos. Y esa identidad, Faraón supo de quién estaba hablando, porque estaba hablando de un pueblo y estaba hablando de unos hijos. No estaba hablando de unos reyes, estaba hablando de unos hijos. ¿Los hijos de quién? De Israel. Israel es el pueblo de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Nosotros somos pueblo de Dios. Y eso es lo que piensa Satanás de nosotros. ¿Qué pensamiento tenía? Encerrados están en su extorsión. Encerrados están en lo que le hicieron. Ahora sí están acabados. ¿Por qué? Porque fueron rodeados por el desierto. Y de ahí, según la experiencia del gran Faraón, nadie sale vivo. Al desierto hay que entrar con la gloria del Altísimo, hermanos, con la protección del Omnipotente, con la palabra del Eterno. Jesús fue llevado al desierto, ¿sí sabían? Siendo Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, fue llevado al desierto. Él vivió su proceso. No veo por qué yo no lo tenga que vivir. El sábado, cuando estábamos dando la vuelta, hermanos, Dios hablaba conmigo y me decía, tuvo que pasar esto. No había forma de entrar a mi cabeza, ¿no? Y cada vuelta que yo daba, ¿sí se acuerdan que dimos vueltas, verdad? Sí. Que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios, dice la palabra. ¿Verdad? Cuando me dieron mi toalla roja, la agarré como un levita y empecé a caminar. Y empecé a caminar. Yo no sé si fui al último, el penúltimo, no sé.
Si yo era el solo que iba caminando, iba con mi hermano Julio al final, ¿verdad? Pero cada vez de que yo daba una vuelta, el Señor me hablaba y me decía. Una de las cosas que me dijo fue la que ya les dije ahorita del faraón, cuando entra al Mar Rojo, pensando que es bendición para él, pero el de la bendición soy yo, no es el mundo. En la siguiente vuelta me dice, tuve que hacer esto para preservar tu vida y tu casa. Amén, Señor. No me tienes que dar explicaciones a mí. Yo sé que tú vives y que tú reinas. Es lo único que sé y es lo que me tiene levantado. Bien. No sé si sea dentro del tema, ¿no? Pero nunca me había pasado eso, que me pasó. Está pasando ahorita, pero siento algo en mi pecho y algo que tengo que quien quiere que hable. Más lo que es que está en los zapatos de Job. Eso es lo que nunca en mi vida me había pasado de decir algo así, o que sentir algo de decir. Amén. Job llevó su proceso. Amén. Entonces Dios tiene todo control. Y vamos a ver cómo estuvo el Señor Jesucristo en el desierto. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Mateo 4 del 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4 del 1 al 2. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Ahí quiero hacer pausa. ¿Por quién es llevado el pueblo de Israel al desierto? Por Jehová, por su Espíritu que iba delante de ellos. Entonces, ¿quién te va a llevar a ese desierto? ¿El diablo? No, el Espíritu. No. El Espíritu de Dios, porque Espíritu, ¿cómo está escrito? Con letra grande. Con mayúscula. Entonces es el Espíritu Santo. No es mi buen espíritu, no es el soplo que Dios puso en mí, no es el espíritu que está dentro de mí, no es ese espíritu, porque ese se escribe con minúscula. Ahí está con mayúscula. Entonces el Espíritu Santo, después de que Jesús fue bautizado, me regreso tantito, ¿qué dije que es el Mar Rojo? Bautizo. Jesús se metió al Mar Rojo, se metió al Jordán a ser bautizado, y después de que fue bautizado fue tomado por el Espíritu y lo llevó ¿a dónde? A su proceso. ¿En qué parte vas tú? ¿Ya saliste de Egipto? ¿Ya eres bautizado? ¿Ya acampaste para ser bautizado? ¿Ya estás en tu proceso o ya estás en Canaán? Porque en la Nueva Jerusalén todavía no puedes estar porque estás aquí en la tierra. Pero un día estaremos ahí. ¿Dónde te quedaste tú? Alístate porque ya viene el Rey, hermano. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la maldad se va a hacer más cruda. El hombre no va a tener piedad. El hombre siempre va a querer ser más hombre que la otra persona. Y solamente están viviendo una destrucción. Jesús fue bautizado, cruzó el Mar Rojo y fue llevado a su proceso. Ya dijimos que desierto quiere decir proceso. ¿Y qué es un proceso? ¿Quién me explica un proceso? ¿Quién hace procesos aquí? Una serie de pasos. Una serie de pasos. Ordenados. Ordenados. Es una secuencia de un proceso a seguir. Ese es el pensamiento humano. ¿Sí? Pero va a ser que Dios te va a librar de tus enemigos
poco a poco. Y ahorita te voy a dar el texto. Amén. Entonces, ¿por quién fue llevado el Señor Jesucristo al desierto? Por el Espíritu. Segunda pregunta, ¿por quién fue llevado el pueblo de Israel al desierto? Por Jehová de los ejércitos, bendito sea su nombre. Entonces Dios es el que conduce al proceso. Dios es el principio del proceso. Entonces tiene que haber una visitación. Amén. Bueno, entro. Estoy en la introducción, hermanos. Esto yo creo que me va a llevar todo el mes, ¿eh? Lo que les voy a enseñar me va a llevar todo el mes, así que no se desesperen. ¿Sale? No pierda la secuencia. Si en algún momento no puede venir, agarre y repase los audios. Son gratuitos para todo aquel que quiera ver a Jesús, ¿verdad? A ver, el Espíritu de Dios llevó al Señor Jesucristo al desierto ¿para qué? ¿Para qué? Para ser tentado. Para ser tentado ¿por quién? Por el enemigo. Por Faraón. ¿Y cómo salió el Señor Jesucristo del desierto? Victorioso, a su nombre la gloria. Él es el verdadero valiente, hermanos. Nosotros queremos ser imitación de Él, ¿verdad? Queremos ser como Él es, ¿verdad? Pero tenemos que emprender el proceso de Jesús, ¿verdad? Porque Él vivió en su proceso que es el desierto. Pero ¿qué estuvo haciendo ahí el Señor Jesucristo en ese desierto, hermanos? En ese proceso, ¿qué se puso a hacer? Dos cosas que a lo mejor no estamos haciendo nosotros, y es a donde te quiero llevar ahorita. Las armas espirituales que Jesús tuvo en el desierto, dice la palabra de Dios que después de haber ayunado, primera arma espiritual, ahí no estaba fariseo, ahí no estaba el centurión, ahí no estaban los romanos queriendo hacer daño a nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba Satanás, que el Señor lo reprenda, viéndolo atentar. ¿Y cómo el Señor se preparó para ese momento? Arma espiritual, el ayuno. Estamos afligidos, llamemos al ayuno. Estamos enfermos, llamemos al ayuno, hermanos. A lo mejor quien está enfermo no va a poder ayunar, pero hay un ejército de Dios que sí lo puede hacer. Amén. En la predicación de mi hermana Claudia, escuchaba cuando predicaba que decía ayuno y oro. Dos armas poderosas para enfrentarnos al desierto. Hay que tomar ejemplos. Y ese es un digno ejemplo, porque ese ejemplo de mi hermana está tomado por nuestro Señor Jesucristo. Primero fue Él y mi hermana lo toma de Él. Amén. Dice, y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días. ¿Nada más el día o también incluyó la noche? Día y noche. Y un día y una noche está formada por ¿cuántas horas? 24 horas. ¿Y acaso no ayunó también Moisés cuando ya estaba aquí en su desierto, en el Sinaí? ¿No estuvo 40 días en el Sinaí? De día y de noche. ¿Y con quién estaba él? Hablando con Dios cara a cara. Así se habla con Él, cara a cara. No se habla como Adán, hermanos, que después del pecado buscó un árbol y le dijo, no puedo salir porque estoy desnudo. Y de este lado el Señor hablaba y le decía, Adán, ¿dónde estás? Y él le contestaba detrás de su pecado, no puedo salir porque estoy desnudo. Estamos desnudos. A Dios se le habla cara a cara. Él es tu Padre, Él es tu Dios, Él es tu Redentor, Él es el que te compró a precio de sangre. Por eso te dije, vas a heredar la nueva Jerusalén. ¿Cuánto cuesta esa casa? Y Jesús dice, mi sangre. Ese es el nuevo pacto. Pero para llegar ahí, lo que te queremos enseñar en esta hora, hermanos, es que tienes que vivir tu proceso.
Y tu proceso es tuyo y no mío. Ahorita yo ya te dije mi proceso y no lo quería decir, pero estoy en la casa de Dios y te tengo que enseñar. Y no es para que, ay, pobrecito del hermano, no, mejor bendíceme. Porque ante ese proceso solamente puedo decir una palabra: Jehová reina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque Jehová se adelanta. Sí, amén. Jehová va en batalla. Por eso había un texto de mi hermana Brenda, este culto, cuando estaba predicando, y le dijeron a Pedro: Pedro, te quiero lavar los pies. ¿Y Pedro qué le dijo? Jamás me los vas a lavar, Jesús, entiende. Jamás, jamás quiero que me laves los pies, nunca me los vas a lavar, aunque seas el hijo del Dios Altísimo, porque el Espíritu de Dios se lo reveló a Pedro, ¿cierto o falso? Pero al momento del lavamiento, al momento de la limpieza, Pedro le dijo: no me los vas a lavar, jamás. Y esa es la actitud ahorita de la iglesia, hermano. Te decimos: esto es pecado, esto va en contra de la presencia de Dios, Dios te quiere hacer libre, arrepiéntete, pide perdón y busca la gloria de Dios. Y yo digo: no, jamás, jamás me vas a lavar los pies. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Dos cosas. Pedro, ahorita lo que estás viviendo en tu desierto no lo vas a entender, pero te digo una cosa, más adelante sí lo vas a entender. Yo no entendía nada, hermanos. Estoy hablando del sábado. Yo no entendía nada. Pero cada vuelta que yo iba dando, no sé cuántas di, 1, 2, no las que haya dado. Solo acompañado, no. Yo venía cargando esa toalla que me dieron a mí. Yo no iba cargando una toalla. Yo iba cargando al Cordero como un levita, como un sacerdote de la iglesia. Amén. Amén. Entonces yo iba cargando mi Cordero para presentar dos cosas: sacrificio y holocausto. Sacrificio y holocausto. Y es donde quiero terminar. No puedes presentar un holocausto si no antes tienes un sacrificio. Por eso Abraham tuvo que tomar a lo que Dios le pidió: tráeme una becerra, tráeme un cordero, tráeme un tortolino, y al tortolino y al palomino no lo dividas, déjalo entero. Tráemelo a mí, no tráeselo al diablo. Abraham, para heredar Canaán, tuvo que el padre hacer pacto consigo mismo. No lo hizo con Abraham. Abraham no pactó con Dios. Dios pactó consigo mismo. ¿Por qué? Porque en Abraham vio que era cambiante, que podía mentir, que podía esconderse, que podía haber mentira, que no era tan perfecto para celebrar un pacto con Dios. Y Dios empezó a ver, hermanos, en toda la naturaleza que era lo perfecto, que era lo santo, que era lo puro, digno para celebrar un pacto con Él. ¿Y sabe qué vio? Se vio a sí mismo. Dijo: con nadie de lo que yo he creado es digno de que pueda avalar un pacto conmigo. Pero mi hijo tiene que ser bendecido. Y yo voy a hacer un pacto conmigo mismo para que mi hijo sea bendecido. Tú eres bendecido hasta el día de hoy por dos cosas. Número 1, porque eres pueblo de Dios, porque creíste en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Segunda cosa, tu bendición no depende de ti, ni depende de mí, ni de tus buenas acciones, ni de tu buena inteligencia, ni de tu buen negocio que tengas. Tu bendición proviene porque Jehová pactó consigo mismo para bendecirte, porque está escrito: bendiciéndote bendeciré. Así es, amén. Ahora, ¿qué te puedo decir, hermano? Jesús habla contigo esta noche y te dice, Juan 16:33, ya te dije los pensamientos de Faraón. Te va a alentar el Espíritu el Señor con este texto.
¿Te va a alentar? 33. 16:33. Es un texto de edificación. Es un texto de dominio. Porque para que tú entres a ese proceso tienes que tener a Dios. Y para que Dios se haya puesto aquí tuvo que venir a vivir ese proceso. Y salir, como dijiste, victorioso. A su nombre la gloria. Ahora, ¿qué recomendación te hace el Señor ahorita, hermano? El Señor habla por nuestro nombre. Y puede poner ahí, a ver Roberto, a ver Edgar, David, Alexis, Rosita, Claudia, Jessy, Armando, Claudio, Maya de Jesús, Miriam, cualquiera de nosotros. Amén. ¿Quieres ser alentado por Él? Estas cosas os he hablado para que en mí, subrayen la palabra mí. ¿A quién se refiere ese mí? A Jesús. No hay nadie más. No existe nadie. Ninguno aquí en la tierra es digno, ni ha pagado, ni ha dado su vida por tu casa, por ti, por mí. Entonces dice el Señor Jesucristo, estas cosas que esta noche te he hablado, ¿sí? Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Ah, esa palabra, ¿dónde salió? ¿Qué le están diciendo a Armando ahorita? Sí, pasaste tu proceso, pero ¿sabes qué? Llénate de paz. Y eso es lo que hay en mi casa ahorita. La paz de Dios. Llénate de paz. En medio de lo que tú estés viviendo, ¿qué debes de tener? La paz de Dios. Por eso a esta iglesia el Señor le dio una espada de fuego. ¿Quién tiene esa espada de fuego? Amén. El arcángel Miguel, el arcángel Rafael. ¿A quién le dio esa espada? Que se mueve como la espada de los querubines que guardan el Edén. ¿A quién se la dio? A mí me dio. A mí me dio esa espada. ¿Qué crees que estoy moviendo ahorita en estos días, hermano? Una espada de fuego. No es una espada de doble filo solamente, que es la palabra de Dios. Es la palabra revelada, encendida, para que ahora te comas el rollo, Ezequiel. Lo que estás hablando, cómetelo, digiérelo. A tu paladar va a ser dulce, a tu boca va a ser dulce, pero cuando llegue a tu estómago va a ser amargo como el ajenjo. Y ahorita es a lo que queremos entrar. Yo quiero, hermanos, que entendamos bien esta clase, que la disciernen. Si hay cosas que no entendimos ahorita, agarra tu audio, hermanos, y escúchala. No importa que te quedes 2, 3 de la mañana escuchándola. Pero Dios tiene un trato contigo, tiene un pacto que Él hizo consigo mismo para que tú seas bendecido. Tú buscas todos los días la bendición de Dios, estás buscando Canaán. Pero al mismo tiempo, la gracia del Señor Jesucristo se encendió para que al momento de que yo estoy buscando Canaán y la bendición de esta casa sea bendita, ¿verdad? Sean prósperos, sean llenos de vida, venga la vida, venga lo que el hombre no pudo entender. Cuando el hombre declaró que no había vida, escuches el corazón. Como se escucha el corazón de un bebé en el vientre de su madre. Cuando el hombre decía no hay nada, hay muerte y destrucción, Jehová dijo, Jehová reina. Y aquí se va a hacer lo que yo diga, no lo que diga nadie. Amén.
así sea apóstol, así sea profeta, así sea, si es verdaderamente servidor de Dios, entiende lo que estoy diciendo ahorita, y si no, se va a sentir ofendido. Ahora la palabra de Dios se vende, hermanos, y se vende por rango. Si quieres que vaya el apóstol, deja 7,000 pesos de una buena ofrenda, mínimo. Y ahí tienes a la iglesia juntando la ofrenda porque ahí viene. Y luego va cada mes. Hermano, trasquilan a la iglesia. Ah, ¿no quieres que vaya? Va mi esposa, vale 5,000 la predicación de alguien. Ah, ¿quieres que vaya yo? Pues yo me cotizo en 3,000 la predicación. Están hurtando con la sangre del cordero y Dios se lo va a demandar. La palabra de Dios no se vende, ni se hace negocio con ella. La palabra de Dios es bendita. La palabra de Dios da vida. La palabra levanta al menesteroso. La palabra de Dios, cuando llega a un corazón, da vida a personas que no creían en el Señor, que se han alejado del Señor. Ahora el Señor se les manifiesta y les dice: Jehová reina. Amén. Es que esto era imposible. Jehová reina. Dice el Señor a sus siervos, y con eso termino: hijos míos, en el mundo, en esta tierra, te digo una cosa, vas a tener aflicciones. Pero te doy un consejo para tu proceso. Pero confía. Pero confía. Pero confía, aunque no veas nada, pero confía. Porque hay una seguridad y una palabra que se sabe en el mundo espiritual y que jamás van a poder quitar. Porque Jesús se levanta, poderoso gigante, y te dice: confía en mí. ¿Sabes por qué? Porque yo he vencido este mundo. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú venzas a este mundo. Amén. Esta sesión, hermanos, se llama Las tierras de Egipto. La próxima clase vamos a entrar a esta y esta, y después vamos a cruzar el Mar Rojo. Prepárate, porque hay que dejar todo cargamento en Egipto. Y va a haber cosas que no te van a gustar, va a haber cosas que te van a confrontar, va a haber cosas que vas a decir: no, esto no, porque es lo único que tengo de mis padres, es lo único que me dejó. Y el Señor te dice: despójate de todo peso. Entonces la palabra de Dios viene muy fuerte, hermanos. Por eso ahorita te pongo al Cordero de Dios, que es el único que venció al mundo y es el único que te va a ayudar a cruzar tu proceso, que en otra palabra es: vas a cruzar tu desierto. Por eso se llama, el desierto es la escuela de Dios. La escuela de Dios. Yo no sé para qué Dios te quiere preparar, pero lo que sí sé es que tú estás sentado aquí porque Dios pensó en ti para que te prepares y venzas este mundo. Amén. Así que prepárate en ayuno y oración, hermanos, para que cuando tengamos que desprendernos de las cosas no te cueste trabajo. Amén. Y no estemos llorando también, ¿verdad? ¿Sí? Dios te bendiga y te guarde, hermanos. Amén.